muy buenas noches. Agradezco a todos ustedes por haber sacado el espacio para acompañarme en esta reunión. Sé que los había citado para las 8 de la noche, sin embargo, pues tuve un pequeño problemita, pero bueno, aquí estamos. Bueno, permítanme un segundito, por favor, vamos aquí. ¿Me confirman si están viendo mi pantalla? Ya, regálenme un segundito, por favor. ¿Ya ven mi pantalla? ¿Me confirman? ¿Están amables? Ok, bueno, listo. Entonces ya están viendo mi pantalla. Vale. Bueno, quisiera que ustedes se presentaran. Les voy a ceder la palabra. Por favor, encienden el micrófono. Se presentan con su nombre, su apellido y a lo que se dedican. ¿Listo? Tenemos por acá a la señora Mónica Robles. Hola, buenas noches. Mi nombre es Mónica Robles Ortega. Soy la tesorera y represento aquí el Comité del Agua de mi sector, aquí en Bucaramanga. ¿Qué sector, doña Mónica? Aquí la vereda Los Cuadros, por venir norte, aquí en Bucaramanga. Listo, muchas gracias. Keren Parra. Keren Parra. Sí. Keren, debes ubicarte un poco mejor porque se te oye un poco con interferencia. ¿Me escucho? Sí, ya. No, mi nombre es Keren Parra y me dedico a la estética. Ok, a la estética, ¿sí? Ok, vale, Keren, muchas gracias. Ari Céspedes, si quieren pueden prender la cámara cuando se vayan a presentar, pues para que podamos verles el rostro. Mi nombre es Ari Céspedes y me dedico al estudio. Ok, Ari, muchas gracias. Y por aquí tenemos a Andrea Zulay. Andrea. Hola, buenas noches, ¿me ven? La oímos, no le ¿Me vemos todavía. escucha? Sí, la escuchamos. ¿Sí? Sí. ¿Me ven? No.
La oímos, solamente la oímos. Ah, bueno, listo. Mi nombre es Andrea Zulay y me dedico a ventas y servicios. Ok, Andrea, muchas gracias. Tenemos a Wilmer. Wilmer Rodríguez. Sí, con él. Buenas noches, yo me llamo Wilmer Rodríguez, tengo 25 años, vivo en la ciudad de Bucaramanga y soy comerciante. Bien, Wilmer, muchas gracias. Marta Céspedes. Está por aquí Marta Céspedes. Buenas noches, mi nombre es Marta Céspedes y soy ama de casa. Perfecto. Estrella Colmenares. Buenas noches, sí se me oye bien. Sí, sí, señora, se escucha bien. Ok, bueno, mi nombre es Karina Colmenares y soy estudiante de la Universidad de Pamplona y vivo en Cúcuta. Muy bien, Karina, muchas gracias. Le tenía por aquí también al señor Miguel Parra. Muchos parras. Buenas noches, mi nombre es Miguel Parra y me dedico a la carpintería. Muy bien. Bueno, yo creo que ya. Ah, tenemos aquí a Edward. Edward Beltrán. Buenas noches, ¿me escuchan? Sí, señor, le escuchamos. Bueno, buenas noches. Mi nombre es Eduardo Beltrán y yo soy panadero bizcochero izquierda, panadero bizcochero. Panadero le escuché. Muy bien, Edward, muchas gracias. Y el señor Alexander Carrillo. Señor Alexander, ¿está? Buenas noches. Mi nombre es Alexander Carrillo. Trabajo en una empresa de repuestos, operario. Y también hago parte en mi sector, en una parroquia, donde quiero equipo juvenil pastoral. O sea que tenemos un líder espiritual aquí en la reunión. Muy grato, muy grato. ¿Se me queda de pronto alguien por ahí? Andrea, No, Andrea ya se presentó. Bueno, entonces creo que somos todos. Bueno, les voy a compartir mi pantalla nuevamente. Me confirman porfa por el chat o prenden el micrófono y me confirman si la ven. ¿Listo? Yo no la veo. Ahí. Yo Sí, tampoco la la veo. veo. Yo sí la veo bien. Sí, la ¿Me imagen están sale, la viendo? presentación sale. La presentación en PowerPoint. ¿Sí la están viendo? Sí, señor, perfecto, sale acá. Los demás. No, yo acá no la veo. No, bueno, yo no voy a salir todavía. Les voy a prender mi cámara pues para presentarme. Pero lo que quiero que vean es más que todo la presentación. Entonces, regálenme un segundito, por favor. Bueno, yo creo que ya me ven, ¿cierto? ¿No lo ven ustedes? ¿No configuraron también eso? Bueno, listo. Me, col- me colabora por favor con los micrófonos. Tan amables. Listo.
Bueno, listo. Vamos a dar entonces inicio a lo que es el taller de alfabetización sobre la libertad de expresión. Mi nombre es Alejandro Duque, soy estudiante de Comunicación Social, octavo semestre de la Universidad Nacional Abierta de Distancia UNAD. Este taller hace parte de una actividad sugerida en el curso de Legislación de la Comunicación. Este taller básicamente nos vamos a enfocar, nos vamos a enfocar en todo lo que es la libertad de expresión. ¿Alguno de ustedes tiene conocimiento o sabe a qué se refiere el término libertad de expresión? Pueden prender el micrófono Pues es una manifestación, es un derecho fundamental de todas las personas, es algo como indispensable para nuestra sociedad, para nosotros mismos. Muy bien, gracias, señora Mónica. ¿Alguien más? Pues sí, es el derecho que tenemos todos a expresar nuestros pensamientos de una forma libre, pero también el derecho a, como usted dice, la libre expresión, ¿no? Lo que piensan lo tienen que decir porque es importante escuchar lo que cada uno puede expresar. Ok, sí, eso es. Les agradezco, por favor, me levanten la mano para yo poderle dar la palabra, ¿listo? Para que no nos ocurra lo que nos está ocurriendo ahorita, ¿listo? Señor Miguel, le estaba escuchando, que me disculpa. Bueno, yo decía que es una necesidad, ¿no? De poder expresarnos con libertad, pero también con cuidado y con respeto, porque sí, no tenemos libertad para agredir nada en nombre de que podemos expresar lo que queramos, sino es una libertad condicionada. Una libertad condicional. Atención con lo que se apunta aquí. ¿Alguien más? Bueno, tomaré eso como un no. Ya. ¿Sí? Bueno, recuerden, por favor, cuando vayan a hablar, me levantan la mano para poderles dar la palabra, ¿listo? Y no hacer la interferencia, ¿vale? Bueno, ¿qué es la libertad de expresión? Básicamente lo que acaban de decir ustedes atrás. Es el derecho que tenemos nosotros como ciudadanos, hablo aquí por nuestro país, como ciudadanos colombianos y residentes de todo el territorio nacional, a decir lo que pensamos básicamente, ¿no? A compartir información y a tratar de buscar un mundo mejor en torno a la libertad de expresión. También tienes derecho a estar o no estar de acuerdo con quienes ejercen el poder y expresar tus opiniones al respecto en actos pacíficos, o con esto, pacíficos de protesta. Mucha gente ya nos ha sucedido, por ejemplo, lo que sucedió el año inmediatamente anterior con las marchas que tuvimos aquí en Colombia, que fue un acto sin precedentes en nuestro país, un acto así de oposición frente a la reforma tributaria que nos quería imponer el gobierno, ¿no? Pero hay mucha gente que aprovecha todos esos actos pacíficos para delinquir. Entonces, el gobierno debe tomar ciertas medidas contra esas personas. Entonces, cuando nosotros vayamos a querer ejercer nuestro derecho a la libertad de expresión, tenemos que hacerlo de manera pacífica y ojalá en masa, porque ustedes saben que una sola golondrina no hace verano. Entonces, la invitación es que cuando ustedes necesiten hacer valer sus derechos de libertad de expresión, lo hagamos de forma pacífica, ¿listo? Este ejercicio de estos derechos debe ser sin temor ni interferencias, o sea, debe ser natural. Y como decía la señora Mónica, es esencial en nuestra sociedad para que sea abierta y justa y en la que podamos nosotros como ciudadanos acceder a la justicia y disfrutar de los derechos humanos. Recordemos que la libertad de expresión hace parte de la rama de los derechos humanos que tenemos todos como ciudadanos. Sin embargo, gobiernos de todo el mundo
encarcelan a gente de forma habitual o peor, solo por alzar la voz. Básicamente, que es que un ejemplo que encontramos es en nuestro hermano país, en Venezuela, lo que sucedió con este líder político Leopoldo López, que él por alzar su voz en contra del gobierno actual, pues le encarcelaron creo que por más de 3 años y ahorita está pagando una condena, si no estoy mal, en su casa, una condena domiciliaria. Aquí se evidencia claramente una violación al derecho de la libre expresión. Bueno, aquí en nuestro país, la libertad de expresión es una ley, que quiere decir que está constituido y se dispone en la Constitución Política de Colombia, en su artículo 20, el cual dice que se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial y la de fundar medios masivos de comunicación. ¿Ustedes tenían conocimiento alguno de que la libertad de expresión era una ley más que un derecho? Sí, claro, cualquier gobierno que se denomine democrático debe tener como base fundamental la libertad de expresión, con Así. todo lo que eso implica, ¿no? Claro está que en la realidad es algo totalmente como efímero, ¿no? Como utópico, porque no es una realidad tangible. Realmente existe la ley, pero no existen los medios para expresarse libremente. Entonces, para mí la libertad de expresión está impresa en la Constitución, pero no es accesible a todo nivel social ni a todo nivel étnico, por el estilo. Es un adorno muy bonito que aparece en la Constitución, pero que realmente en la vida práctica no existe. Sí, exactamente así como ustedes mencionaban ahorita antes, es una libertad condicional que yo creo que aquí casi todos concordamos en lo mismo, ¿no? Hay voces que son calladas, sobre todo en el tema de los jefes de Estado y en otras situaciones. ¿Alguien más? Pues el derecho de que tenemos toda persona, como de expresar, como de hablar, como de decir y comunicar nuestros pensamientos, nuestras opiniones, ¿verdad? De crear como los medios de comunicación, como crear ese proceso en los principios de concentración o de continuidad o mediación hacia un proyecto o hacia algo especificado, ¿sí? Por ejemplo, como estamos ahorita, que estamos teniendo ahorita que nuevamente está la guerrilla, que nuevamente nos está dando temor y no tenemos como esa libertad de expresarnos, esa libertad de difundirte, ahorita nos está presentando es como miedo, nos está dando como muchas cohibiciones, digámoslo en ese sentido, y más con los gobiernos que tenemos ahora, ideas que la verdad pues están a través de nuevas tecnologías, de nueva información, lo que nos tiene como sujetos a censura. Uh-huh. Bueno, ya que su merced mencionaba lo de las redes y el impacto de la nueva era digital, en las redes sociales la gente no muy grata para ciertos medios, en las redes sociales se encuentran un apoyo muy grande. Hay mucha gente que hace denuncias mediante las redes sociales y precisamente allá quería ir. Resulta que la libertad de expresión no simplemente es poder expresarnos y poder decir lo que pensamos y lo que opinamos. En la Constitución también se abarca, perdón, también se abarca un espacio donde
donde tenemos derecho de informar y recibir información veraz e imparcial. Y también dice que podemos fundar medios masivos de comunicación. Estos medios son libres y tienen responsabilidad social. Se garantiza el derecho a la rectificación en condiciones de equidad y no habrá censura, lo que mencionaba ahorita la señora Mónica. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros tenemos todo el derecho a recibir información de parte del medio que sea, llámese radio, prensa o televisión, llámese Caracol, RCN, El Tiempo, Espectador, lo que fuere, pero que esa información sea veraz y sea imparcial. Yo les hago una pregunta. ¿Ustedes creen que la información que estamos recibiendo en los noticieros, en los periódicos o en la radio es una información 100% veraz, confiable e imparcial? ¿Quieren? ¿Quieren tiene la palabra? ¿Sí me escucha? Sí, señora. Bueno, quería opinar sobre eso, que pues no es 100% confiable, porque si el periódico expresa, pues el gobierno muchas veces sufre hasta amenazas, o sea, el gobierno lo amenaza para la verdad de tal caso que haya sucedido. Entonces, para mí no es 100% confiable, ni siquiera por las redes sociales. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más? Bueno, voy así al azar. Marta Céspedes. Ari Céspedes, levanta. Ari o Miguel Parra, creo que están desde el mismo usuario. Ok, ¿me escucha? Sí, sí, la escuchamos. Ok. Yo pienso que no es totalmente veraz. ¿Por qué? Ya que si hay periodistas que dan una información de algún gobernador o algo, podrían ser perseguidos o cuando se trata de cualquier cosa ilegal, es muy... Bueno, yo creo que le entendí la idea a Ari. Ella lo que se refiere más que todo es a la manipulación de la información, ¿no? Que nos comunican o nos entregan información no verídica, una información manipulada y transgiversada, que es lo que en muchas ocasiones sucede. ¿Alguien más quiere opinar? Bueno. Marta. Marta, tiene la palabra. Debes encender el micrófono si estás hablando, Marta. ¿Me escucha? Sí, señora. Fuerte, claro. Bueno, yo pienso que tanto por las redes como por impreso, visual, ninguna información hoy en día es veraz, ¿no? Y menos por las redes sociales, porque por las redes sociales hoy en día tienen más control sobre las personas, ¿no? Aunque uno crea que las redes sociales son privadas, pero pues todo el mundo sabe que no. Entonces yo pienso que una información por ahí hoy en día, hoy más que nada, no es veraz ni confiable, pues. Gracias. Bien, Marta, muy
Muchas gracias. Bueno, nosotros como periodistas desde nuestra formación se nos inculca muchos valores a la hora de informar y entre ellos es indispensable lo que es la imparcialidad. Nosotros básicamente como periodistas no podemos dar nuestra opinión bajo ningún tema mientras estemos ejerciendo nuestro trabajo de periodismo. Así que la misión de nosotros, más que nada, es informar a las comunidades. Marta, ¿me puedes apagar por favor el micrófono? Ok. Muchas gracias. Entonces les comentaba que nosotros como futuros periodistas, Marta, lo volviste a encender. Ok. Les decía que nosotros como futuros periodistas y todo ya el gremio que está establecido, se nos inculca la imparcialidad y nuestro deber es solo informar. Pero ustedes saben que bajo algunas circunstancias que ustedes mismos han nombrado, de pronto la información se ve un poco comprometida con el tema de la veracidad. Se ha visto muchísimos casos, muchísimos, y estamos ante una ola donde se le da mucha prensa a cierta cosa, como no sé si ustedes pueden notar que a principio de año y tal vez finales del año anterior aquí en Colombia, el tema del COVID-19 era un furor. Eso era mañana, tarde y noche, el tema del COVID-19 y tantos muertos y tantos contagiados, que no quiere decir que no sea cierto, ¿no? Que sí es cierto, pero llegaron después otras noticias más relevantes y a la fecha de hoy ya el COVID-19 fue dejando un poco atrás su relevancia, como por ejemplo el tema de, no sé, de las eliminatorias al Mundial. Eso apaciguó u opacó un poco el tema del COVID-19, el tema de la guerra en Rusia también fue dejando como en el olvido. Yo creo que ya mucha gente no recordaba tanto así el COVID-19 como hace unos meses atrás. Entonces de eso como que se encargan los medios, es como de llamar la atención de a las personas que están informando y desviarles la atención en ciertas cosas, ¿no? Es responsabilidad nuestra como ciudadanos, pues no solamente quedarnos en lo que allí nos informan, sino por el contrario, investigar, hacer nuestras propias investigaciones. No sabemos si vamos a llegar al 100% de la veracidad de la información que se nos está dando, pero pues bueno, al menos hacemos el intento. Marta, Keren y Ari, ¿me pueden bajar la mano, por favor? Porque ahí las tengo levantadas, ¿listo? Entonces, bueno, seguimos. Aquí dice que los medios que nosotros podamos fundar tienen responsabilidad social y que se garantiza el derecho a la rectificación en condiciones de equidad. ¿Alguno de ustedes tiene conocimiento de qué es el derecho a la rectificación? Ari o Miguel. No, Miguel. Ok, Miguel. Ok, sí. Bueno, la misma palabra lo dice, ¿no? Que está garantizado que si alguien presenta alguna información que es falsa acerca de mi vida, de algún acto que la información dice que yo lo hice y no fue así, yo tengo derecho a que ese medio de comunicación me dé la oportunidad de rectificar, pues de aceptar públicamente, como la información fue pública, también la rectificación debe ser pública y debe de ser restauradora del daño que quizás pudo haber logrado esa falsa información acerca de mí. Muy bien.
Es correcto lo que allí dice el señor Miguel. Es básicamente eso, es el derecho a la rectificación. Se trata del derecho que tiene el afectado por la información errónea o falsa para que sea corregida o aclarada por una parte y por otra. Es una obligación del medio de comunicación aclarar, actualizar o corregir la información emitida. Lo que decía el señor Miguel, si de pronto nos vemos afectados por una falsa información, nosotros tenemos derecho a exigir la rectificación de esa información y debe hacerse de forma, en igualdad de condiciones, ¿no? Entonces, para que lo tengamos presente. Bueno, resulta que la libertad de expresión no solamente está en Colombia, ni solamente es una ley aquí en Colombia. La libertad de expresión es a nivel mundial, es una ley que existe y que está plasmada en diferentes actas, en fin. Pero yo quise traer aquí a ustedes y mostrarles que en el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, o la DUDH, describe sus elementos fundamentales como derecho, perdón, como derecho consustancial a todas las personas. Es decir, que todo el mundo tiene derecho a la libertad de expresión. Todos tenemos ese derecho y debemos ejercerlo. Debemos ejercer el derecho a la libertad de expresión. Y bueno, es un derecho que ha quedado protegido en infinidad de tratados internacionales y regionales. Bueno, aquí algo rapidito sobre la DUDH también. Es un documento que sirve de plan de acción global para la libertad y la igualdad, protegiendo los derechos de todas las personas en todos los lugares. Y la primera vez que se realizó fue cuando los países acordaron libertades y derechos que merecen protección universal. O con esto, que esto quiere decir que es un ente que está revisando por todo el mundo que se cumpla el derecho de la libertad de expresión. Y para que todas las personas vivan en libertad, igualdad y dignidad. En 1946 empezó la fundación de las DUDH y hasta 1948 fue adoptada por las Naciones Unidas. Como respuesta a los actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad. Estos actos se cometieron durante la Segunda Guerra Mundial. Y según su adopción, reconocía que los derechos humanos son la base de la libertad, la justicia y la paz. Entonces, sí, sería una utopía, ¿no? Poder decir que en algún lugar del mundo se le da cumplimiento al 100% de los derechos humanos, pero que si así fuere, serían la base de la libertad, la justicia y la paz. Bueno, aquí quiero centrarme otro poquito. Yo tengo un caso en mente, no sé si ustedes lo compartan conmigo, o si ustedes me quieren dar un ejemplo de violación de libertad de expresión. ¿Y qué podríamos hacer en el caso de que seamos afectados y que se nos esté violando el derecho a la libertad de expresión? Pues, Alejandro, yo pienso que las violaciones de libertad de expresión o como se quiera ver, eso puede suceder más. Aquí en Colombia se puede analizar mucho con la violencia que tenemos tanto con paramilitarismo como la guerrilla, ¿no? En el asesinato, cuando secuestran, cuando hay violación de niños, la a la destrucción de ustedes, de los medios de comunicación, cuando se viola el derecho a las personas, cuando se ve que manda un poco, como digámoslo así, como que en la violación de la libertad, como esa violencia, o como les digo yo, como esos mismos medios que dañan o impiden la libre ejercicio de una actividad o de una historia, o por ejemplo, como ahorita que tenemos las elecciones presidenciales, digámoslo así como un método como la guerra política, ¿sí? Como de que nosotros traemos mucho de los niños contra las agrupaciones, contra las etnias, que es
como un derecho que lo tienen ellos como individual, como que ellos son los que quieren representar esos ideales o esos intereses, digámoslo en esa manera. Sí. Bueno, muy bien, señora Mónica. ¿Alguien más? Ari tiene levantada la mano. Miguel. 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 Estrella, Karina. Karina levantó la mano. ¿Y me pueden escuchar bien? Sí, señora. Bueno, respecto de qué se puede hacer para que, o sea, para controlar o para, digamos, en un caso de que no se tenga otro medio para solucionar el conflicto o la violación de expresión, pues como la libertad de expresión es un derecho fundamental, ya que se encuentra en la Constitución, entonces un medio para, digamos, apelar a que se solucione sería una acción de tutela, pues explicando el motivo y las razones por las que se considera que fue vulnerado ese derecho. Muchas gracias. Bueno, paréntesis, ahora paréntesis, la pregunta de Edward, que ¿qué es la DUH? Es la Declaración Universal de Derechos Humanos. Esto pues ya se los explicaba anteriormente. Es básicamente con un ente que está pendiente de que en los diferentes países del mundo pues se dé cumplimiento con la mayoría de los derechos humanos, entre ellos la libertad de expresión. ¿Alguien más quiere opinar? ¿O voy así dedocráticamente? Yo creo que puedo decir, señor Alex Carrillo, que nos podría aportar. Edward tiene frente el micrófono. Edward. Ok, Edward, gracias. El señor Alex Carrillo, ¿podría darnos algún pequeño aporte? Tomaré eso como un no. Ah, ok, ya. Ya aprendí el micrófono. Sí, le escuchamos, Alex. Bueno, el hecho nada más de escuchar la palabra violación ya es algo que afecta a la persona como tal. El hecho de que usted, por ejemplo, tenga que hablar de algo importante y de una se lo cohíban o utilicen otras maneras, otros medios para que esto no se dé, ahí ya se está aplicando esta. Bueno, muy bien. Resulta que lo que decía Karina es muy cierto. Básicamente cuando nosotros nos sentimos con nuestros derechos violentados o vulnerados, lo que tenemos que hacer es una acción de tutela, que sería como el paso a seguir, ¿no? Pues para alzar nuestra voz y ser oídos. En este caso, en la violación de libertad de expresión, es un poco más complejo, ya que es un derecho fundamental. Existen entes internacionales. Sigue, Alex. Ari puede bajar la mano, por favor. Alex, ¿tiene la palabra? Bueno,
Bueno, vamos a continuar. Les decía que en el tema de la libertad de expresión existen entes internacionales que vigilan alrededor del mundo sobre todo este tema de la libertad de expresión. Vamos a poner un ejemplo muy claro, por ejemplo, por lo que nos sucedió el año pasado aquí en Colombia, donde se decía que se estaba violentando el derecho a la libertad de expresión de los manifestantes. Si ustedes recuerdan, aquí a nuestro país ingresó la CIDH. ¿Saben qué es la CIDH? Bueno, es el Comité Internacional de los Derechos Humanos. Ellos vinieron hasta acá, entraron aquí a Colombia y supervisaron, vigilaron que se estuviese dando cumplimiento al derecho de la libertad de expresión. Asimismo pasó también en Venezuela. Si mal no recuerdo, en Venezuela se le negó la entrada a este ente internacional. Lo mismo que en Cuba. Cuba actualmente es el único país que violenta abiertamente el derecho a la libertad de expresión. Allá es un poco más complicado, ya es un poco más complejo el tema, ya que su dictadura no lo permite. ¿Y qué conlleva todo esto? Pues lo que conlleva es a guerras, países ya desarrollados queriendo hacer cumplir esos derechos, entonces tratan de invadir, etcétera. Lo que ha pasado con Venezuela y lo que ha pasado con Cuba. Para nadie es un secreto que, por ejemplo, la excusa más grande que tienen los gringos es hacer cumplir los derechos humanos en ese país, y por eso se han visto varias veces su intento por entrar a Venezuela. Miguel, ¿tiene la palabra? Miguel, Ari. Ahí sí me oye, ¿verdad? Sí, señor. Ok. Bueno, estamos tratando de libertad de expresión, ¿verdad? Entonces voy a tratar de ponerle en práctica la libertad de expresión porque pues veo reiteradamente que sus ejemplos están totalmente parcializados, ¿no? Y pues en mi concepto están totalmente mal fundados acerca de Venezuela y de Cuba. Entonces pues yo voy a utilizar mi libertad de expresión porque de eso se trata y estamos grabando esta conversación. Para decir pues que el caso del señor Leopoldo López no es así como la prensa, la prensa internacional lo vendió, lo promocionó. Por eso te dije en un comienzo que la libertad de expresión solamente existe en el papel, pero en la realidad no existe porque los medios de comunicación, que es el verdadero poder universal, pues lamentablemente tienen el monopolio de las mentes y vemos personas como usted que está estudiando periodismo, ¿verdad? Cómo tiene una, pues, muy deficiente información acerca de las realidades que realmente pasan. Entonces, cuando un señor como Leopoldo López, que se levanta y hace miles de daños y estragos a una sociedad totalmente indefensa ante su poder, es aplaudido por los medios de comunicación de extrema derecha y presentan y hacen que un periodista naciente como usted tenga esa información, pues, y para usted es una realidad porque a usted eso le han inculcado, ¿me entiende? Y acabas de decir que las guerras en Cuba, que el coaccionar o el coartar la libertad de expresión en Cuba ha traído guerras, pero pues en Colombia se habla de una libertad de expresión totalmente que no existe porque más guerra que en Colombia no puede haber. En Colombia es un país que vive en constante guerra con múltiples frentes de guerra. Hay guerrilla izquierda, guerrilla de derecha, hay paramilitares del narco, paramilitares del gobierno, paramilitares de la guerrilla ahora. O sea, es un país totalmente en guerra y los periódicos predominantes, Caracol, RCN, Blue Radio y tal,
se jactan de una libertad de expresión que no es más que un medio de monopolio de las mentes y de seducción de las mentes. Quería aportar eso, pues, porque como dijimos al comienzo también acerca de que la información no es confiable, realmente la información no es confiable. La sociedad mundial está siendo víctima de una manipulación mediática mediante la cual te obligan a pensar lo que ellos quieren que tú pienses, pero realmente no hay información. Si tú ves una cadena de noticiero de tendencia de izquierda, ellos manipulan totalmente la mente para que aprendas a odiar a los de la tendencia de la derecha. Y si ves los noticieros que son de tendencia de derecha, manipulan totalmente de una forma descarada y que ofenden el pensamiento y ofenden la inteligencia humana y lo hacen llegar a pensar a uno como ellos quieren. Entonces quería aportar eso, pues, que este tema, pues, totalmente neurálgico, una sociedad que está siendo destruida filosóficamente, está siendo manipulada y está siendo conducida como un ser que lo van a sacrificar. Es lamentable, pero es la realidad de la sociedad que estamos viviendo. Y bueno, Dios quiera que eso cambie, pero realmente no somos más que víctimas de grandes y macroempresas dedicadas al monopolio y a manejar las mentes de acuerdo a sus intereses macroeconómicos. Muy bien, Miguel. Bueno, cuando yo hacía referencia al tema de Venezuela y de Cuba, es básicamente por lo que usted menciona, por lo que uno escucha y ve en noticieros internacionales, el caso de CNN, que ya le doy la palabra a la señora Mónica. Es lo que a uno le informan, ¿no? En el caso de Venezuela sí se conocen muchos casos históricos y hay también testimonios de hace como unos, no sé, unos 10 años, creo yo, algunos personajes cubanos llegaron aquí a nuestro país, otros pasaron al vecino país de Venezuela, huyendo de la dictadura de su país. Algunos eran profesionales, médicos, ingenieros, qué sé yo, buscando un nuevo horizonte en sus vidas. Tenemos también el caso actual de los migrantes venezolanos. He tenido la oportunidad de conversar con muchísimos de ellos, algunos de ellos ya son amigos míos, parceros, donde también ellos me manifiestan que pues la cosa en su país, ellos, ¿quién se va a querer irse de su país estando a gusto, no? Pero que la cosa ya se ha puesto un poco difícil, que aún aquí trabajando por algunas monedas o por la comida diaria están mejor que allá, ¿no? No sé si de pronto a algunos más que a otros les convenga el gobierno actual. Lo cierto es que la migración de Venezuela es una de las más grandes históricamente en el mundo. Aquí a nuestro país han llegado más de 1 millón de migrantes venezolanos. Se les ha acogido, algunos de ellos actualmente son delincuentes, otros no, otros son más personas de bien. Pero bueno, todo esto conlleva a un acto de violación de libertad de expresión. Bien se ha informado que el gobierno actual del presidente venezolano apunta también a hacer una dictadura y por eso muchos de ellos han optado por salir de su país y algunos ya se han radicado aquí en Colombia, en Perú, en Ecuador, en Chile, buscando nuevos horizontes. Entonces, básicamente lo que uno expone es lo que recoge uno de relatos de ellos mismos y lo que uno pues alcanza a ver también a informarse de los medios de comunicaciones internacionales. La señora Mónica tiene la palabra, la mano levantada. Sí, Alejandro, o sea, escuchando a Miguel ahorita en lo que estaba diciendo, tuve un pequeño y leve recuerdo el día de hoy cuando en una de las redes sociales
veía que, por ejemplo, este candidato presidencial, Rodolfo Hernández, a la República de Colombia como presidente, el canal RCN le mostró una foto de la hija de la cual se la habían secuestrado, se la mató la guerrilla, los del ELN. Entonces, ¿a qué deduzco esto, Alejandro? A que en las redes sociales hoy vieron el momento en que lo impactó, ¿sí? En que la periodista de RCN le hace la pregunta ¿qué haría hoy si él volvería a pagar por el rescate de ella o qué haría, trayéndole a la mente a este candidato el dolor en el momento en que perdió a su hija. Son cosas que a veces los periodistas diera la impresión de que no tuvieran como ese corazón, como si fueran personas tan frívolas que al dar una noticia solamente por ganar un poco de rating y no le ponen como el corazón a lo que es verdaderamente la profesión como en los medios, como ser periodista. Y hay muchos de los periodistas los cuales también los han sacrificado de una manera que hacen su buen periodismo, hacen buen trabajo y no es gustoso hacia las oyentes o hacia otras personas. Entonces, donde nosotros nos damos de cuenta que nuestra libertad de expresión se viola y nos están limitando o están limitando directa o indirectamente al abuso en controles de particulares sobre el periódico, sobre la televisión, sobre la difusión. Entonces es donde uno ve que esto está encaminado siempre a la violación del derecho, a que es más la violación a la libre manifestación de nuestras ideas, de la libertad que tenemos. Entonces lo dejo ahí como también un aporte a lo que estaba comentando el señor Miguel. Muchas gracias, señora Mónica. Claro que sí, su aporte es muy válido. Bueno, hay muchas veces, sobre todo en debates, en enfrentamientos, donde el periodista debe establecer ciertas estrategias para llegar realmente a la información, ¿sí? Esta puede ser una de esas estrategias en las que se tocan las emociones del entrevistado y así puede salir una información más verídica de lo que se quiere llegar a informar. Vemos casos también de, por ejemplo, de periodistas enfrentados y argumentados donde el entrevistado se siente incómodo. Eso ya es otro tipo de estrategias dependiendo del programa o dependiendo de la clase de información que se quiera hacer, porque si es un programa de entretenimiento, pues obviamente que lo que se va a hacer con el entrevistado es diferente a un programa o a un debate político. La señora Marta tiene la mano de arriba. Bueno, Alejandro. Sí, quería señora, ¿Me escucha? Sí, señora. Fuerte y claro. Quería aportar que yo, bueno, en lo personal, no, siempre cuando voy a dar alguna opinión a algo, siempre evito ser radical, ¿no? Es decir, por ejemplo, decir, no, es que eso solamente pasa en este país o en aquel. Con respecto a la inmigración, pues, yo creo que eso se ha visto a través de todos los años, ¿no? Por ejemplo, cuando mandó Hitler, todos los judíos tuvieron que emigrar enormemente a otro país. Incluso dicen que llegaron a Colombia muchísimos judíos. Entonces, claro, eso ya por una cuestión religiosa. A Venezuela, de aquí de Colombia, también emigraron mucho a Venezuela hace años. Eso lo quería decir por una parte. Por otra parte, quería decir que pues aquí en Colombia se ve demasiado cómo opacan la libertad de expresión. Por ejemplo, hemos visto candidatos a la presidencia que los han matado, ministros. Sí. Y incluso ahorita creo que el candidato Petro también. Entonces, podemos ver que
que pues aquí en Colombia es un país, lamentablemente, que la libertad de expresión está, ¿cómo le digo? Está ante los ojos de todo el mundo, pero que simuladamente se dice que no, pues. Entonces, eso, para usted que es un estudiante ya de 8º semestre, creo, entonces debe tener muy en cuenta eso, ¿no? Que la libertad de expresión de verdad que es un tema bien delicado, pues. Gracias. Muchas gracias, Marta, por compartir con nosotros el aporte. ¿Me apaga el micrófono, por favor? Bueno, ya que aquí la señora Marta nos mencionaba el tema de la migración, que sí ha sido un tema no solamente aquí, sino en muchas partes del mundo, pero el tema de los judíos en la época de Hitler, recordemos que eso fue mucho antes de que se reconociera la libertad de expresión como una ley, ¿sí? Lo que quiero decir es que en esa época no había libertad de expresión, básicamente era oligarquía. Entonces, claro, los judíos sí migraron y tuvieron muchas cosas por hacer, pero recordemos que la libertad de expresión es una ley post guerras mundiales. Entonces, no podríamos decir que en ese tiempo se les reconocía la libertad de expresión a los ciudadanos o a los habitantes. Y así como la libertad de expresión, algunos otros derechos fue que llegaron una era después de las guerras. El tema, por ejemplo, que me mencionaba también de que hay migrantes de Colombia en Venezuela, eso también es aceptable, sí, eso ha sido de parte y parte. Lo que yo hago referencia aquí es como ver el motivo del por qué se va la gente, ¿no? Yo personalmente puedo decir que he hablado con muchos migrantes venezolanos y ellos coinciden mucho en el tema de que se van de allá porque allá, pues, no hay comida, no sé qué, esto de que no se les escucha, así como digamos de aquí de Colombia mucha gente, no, ahorita no creo tanto para Venezuela, pero sí para otros países, por ejemplo España, Estados Unidos, pero ya van con otras miras, es como a buscar nuevos horizontes, mejor estabilidad económica, porque lo que tienen aquí pues no les alcanza o están muy endeudados, qué sé yo. Entonces hay que mirar como la causa del por qué y atacar como digamos, atacar no, perdón, y analizar la consecuencia del tema del por qué se migra, ¿no? La señora Marta otra vez tiene la mano levantada. ¿O no la ha bajado? Bueno, ¿alguien más que quiera de pronto dar un aporte, que quiera de pronto decirnos algo acerca de la libertad de expresión? ¿Algún ejemplo que tenga en mente y lo podemos aquí compartir entre todos? Alejandro, yo quería aportar otro poquito. Sí, señor. Oye. Sí, señor, lo escuchamos. Bueno, quería concluir el tema de la migración. Cuando usted conversó, habló de 1 millón de migrantes venezolanos en Colombia. En Venezuela viven 5,5 millones de migrantes colombianos. 5,5 millones. Y es tan grande el descaro de la manipulación mediática que se habla de dictadura en Venezuela y se habla de democracia en Colombia. Pero en la realidad es totalmente, ¿cómo le digo yo? Es totalmente como, no sé si podría decir que gracioso o porque la realidad hicieron un escándalo con 1 millón de venezolanos que emigraron a Colombia, pero no se oye por ningún lado de los 5,5 millones de colombianos que viven en Venezuela a causa de lo mismo, de que le han sido coartada su libertad de expresión y otras libertades fundamentales en nombre de la democracia y con la Constitución en las manos diciendo que en Colombia existe libertad de expresión, pero realmente la libertad de expresión
el país donde más peligroso es en Colombia. Si usted empieza a expresarse libremente y tiene ciertos dones de auditorio, de ciertas cualidades de expresión, empiezas a manejar ciertas masas. Y en el momento en que tú empieces a influenciar cierto número de masas, te conviertes en un enemigo número uno y objetivo militar del gobierno colombiano. Porque, y ahí están las estadísticas de la ACNUR, de la ONU. En Colombia todos los días se matan a las personas porque se expresan libremente en contra ni siquiera del gobierno directamente, de políticas expresas. Todos los días se matan líderes sociales en Colombia. ¿Por qué? Porque ejercen en un grado mínimo la libertad de expresión que tienen y se convierten en objetivos militares del gobierno. Quería, para que tú tengas en cuenta eso, y como tú eres periodista puedes analizar las estadísticas de cuántos líderes sociales mueren a diario en Colombia, a diario. Es algo que da esgrima, que da mucho que pensar. Así es, Miguel, así es. Actualmente aquí en nuestro país estamos enfrentando una problemática muy grande con muchos líderes sociales que han sido asesinados por querer alzar la voz, ¿no? Y eso no solamente sucede aquí, eso sucede en todas partes del mundo, solo que, pues como estamos aquí, nos damos de cuenta de lo de acá. Algo rapidito así como para complementar su aporte sobre el tema de la migración de colombianos a Venezuela, es que yo podría decir, desde mi perspectiva, es que no tanto ahorita, pero sí hace algunos años atrás, Venezuela era un país donde los colombianos gustaban ir porque habían facilidades de trabajo, formas de hacer dinero, ¿sí? Yo creo que se siente más el impacto de que venezolanos emigren hacia otras partes del mundo o de Sudamérica mejor, como Colombia, porque era un país que era no desarrollado, pero sí, llamémoslo así vulgarmente, un buen vividero, no solamente para los venezolanos, sino también para muchos otros extranjeros. Encontramos también el tema de chinos, de rusos, allá en ese país. Entonces yo creo que para colocar algo así como un ejemplo sería como que actualmente en México o Estados Unidos, perdón, llega mucho migrante proveniente de Latinoamérica, de México, más que todo, y no se siente o no se hace un revuelo porque es algo normal. En caso distinto sería que los gringos tuviesen que migrar hacia países de Latinoamérica porque la cosa ya esté mal. Entonces es algo así como muy parecido a lo que sucede con Venezuela, que los migrantes de ese país tengan que salir porque las condiciones allá, pues por lo menos para los que tienen que emigrar, no son muy favorables. Bueno, yo creo que ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias. Les agradezco de verdad de corazón que hayan sacado el espacio para acompañarme y poder hablar un poco acerca de la libertad de expresión. Creo que todos estamos en común acuerdo de que la libertad de expresión es algo que está plasmado en un papel, pero que no se le da cumplimiento a cabalidad. Ya mostramos varios ejemplos donde ha quedado plasmado la violación de este derecho. Yo quería pues nuevamente agradecerles. Les voy a compartir aquí, me permiten un segundito por favor. Les voy a compartir aquí por el chat. Es que lo tengo. Acá. Les voy a compartir por el chat
un link. Ese link los va a llevar a un formulario. Ahí ustedes me van a dar una calificación de cómo les pareció la charla, la alfabetización acerca de la libertad de expresión, y si de pronto en algún futuro ustedes quisieran algún otro tema que podamos tocar, con mucho gusto, aquí estoy disponible para ustedes. Lo que a mí me encantan ese tipo de debates, y ya que la universidad me lo exige, es un gran honor para mí también contar con personas así como ustedes, que son muy intelectuales y argumentadas. Bueno, muchísimas gracias nuevamente a todos por estar aquí, por el espacio. Muy agradecido, y nos vemos entonces en una próxima ocasión. Les encomiendo, por favor, me diligencien el formulario, ya que debo hacer algo post después de esta alfabetización con el formulario. Muchísimas gracias a todos. Hasta luego, que tengan feliz noche y que Dios los bendiga. Amén, igualmente. Luego. Hasta luego, muchas gracias.